hydrogen will be coming in advance. Mursi. No llegamos al gobierno para prolongar los fracasos. ¿Qué tal? Como todos los sábados estamos aquí con ustedes tratando de interpretar, pensar y comprender este mundo que, como decimos, tantas veces gira al revés. Hay mucha información internacional, por supuesto, más allá del conflicto entre Costa Rica y Nicaragua en nuestra región, la visita de John Kerry a Colombia y a Brasil. Y tenemos un nuevo presidente en América del Sur, se llama Horacio Cartes. Asumió el jueves una relación tirante con Mercosur, con UNASUR, incluso con el Partido Colorado, que fue el que lo catapultó al poder. Vamos a analizar qué significa la asunción de Horacio Cartes en el Paraguay. Hoy no está con nosotros Telma Luzani, está, por suerte voy a decir, en Venezuela, porque acaba de recibir una mención honorífica en Venezuela, justamente por su libro Territorio Vigilado. Le habíamos comentado más de una oportunidad, un gran libro de Telma Luzani. Esto es en el marco del Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Ahí está también Atilio Borón en Venezuela, que recibió el primer premio por su libro América Latina en la geopolítica del imperialismo. Realmente un gusto que Telma Luzani haya recibido esta mención honorífica. Un saludo a Atilio Borón y a Telma Luzani en este día tan especial para ellos. Y para comprender esta realidad tan compleja, como decía recién Pedro Brigger, uno de los temas que siempre nos convoca para discutir, para debatir, para interrogarnos es el tema energético y el tema petrolero en particular. Hoy nos va a estar visitando un especialista en la materia, Víctor Bronstein, que nos va a estar explicando, charlando con nosotros sobre el nuevo mapa internacional, mapa geoestratégico en el tema petrolero. ¿Cuál es el papel que hoy está cumpliendo Estados Unidos? ¿Cuáles son los objetivos de esta política? Y muy particularmente, un gran interrogante para toda América Latina. ¿Qué está pasando con Pemex, la empresa petrolera mexicana, donde el presidente Peña Nieto dice que va a proteger el carácter estatal de esta empresa, pero algunos cambios se están trabajando, se están discutiendo, se están debatiendo en México? ¿En qué contexto se da esto? Lo vamos a estar charlando con Víctor Bronstein, Pedro, pero además nos va a ocupar en el día de hoy el tema Egipto. Sin lugar a dudas. Indudablemente, con todo lo que está sucediendo, que Egipto no solamente es contabilizar la cantidad de víctimas que está viendo, que todos los días nos sorprende con una nueva matanza, sino un entramado muy complejo el que se ha dado ahí a partir del derrocamiento de Mursi, la cuestión del papel que están jugando los hermanos musulmanes en esta resistencia, la actitud que está teniendo el gobierno militar frente a estas resistencias, a estas rebeliones populares que está viendo. Sí, podemos actualizar un poco la información. Vos hablabas de los muertos, es inevitable. Hay cerca de 1000 muertos en esta semana. Ayer otra vez los hermanos musulmanes se concentraron porque salieron a manifestarse en contra de los militares y en repudio a la represión del miércoles. Se concentraron en una plaza céntrica muy importante, que la plaza Ramsés. Hubo otra vez represión, decenas de muertos y estaban atrincherados hoy muchos de los militantes de los hermanos musulmanes en una mezquita que justamente está sobre la plaza Ramsés. Habían ingresado algunos policías y algunos militares para desalojarlos, una situación extremadamente complicada. Y tenemos un compilado de audios y de imágenes que conviene que repasemos para después conversar entre nosotros. Raúl, ¿te parece bien? Lo escuchamos primero eso. والمنيا وأسيوط وسوهاج والبحيرة وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة 7 مساء وحتى 6 مساء من صباح اليوم التالي، وذلك لحين إشعار آخر. المادة الثانية: يعاقب بالسجن كل من يخالف تلك الأوامر. المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ النشر. نحن أمام مجزرة بشرية، بل حرب إبادة جماعية غير مسبوقة حتى في حرب الجيوش. أنا أؤكد أن المشهد المستمر في ربعة العدوية على مدار ال9 ساعات الماضية من 6 صباحا وحتى الآن لم يحدث في غزة من الكيان الصهيوني على مدار 25 يوم أثناء الحرب الصهيونية على غزة في 2008. هذه المجزرة حرب إبادة جماعية. الصورة في غاية الوضوح أن عبد الفتاح السيسي الآن يدرك أن الانقلاب
الانقلاب قد فشل وأن مصيره المحاكمة الجنائية، ومن ثم فهو يسعى لتوريط الجيش المصري أو لتوريط الشعب المصري في حرب أهلية أو توريط أكبر قدر من القيادات العسكرية في دماء المصريين التي وصلت حتى الآن مئات، لا نستطيع أن نحصي عدد القتلى الشهداء. The United States strongly condemns today's violence and bloodshed across Egypt. It's a serious blow to reconciliation and the Egyptian people's hopes for a transition towards democracy and inclusion. In the past week, at every occasion, perhaps even more than the past week, we and others have urged the government to respect the rights of free assembly and of free expression, and we have also urged all parties to resolve this impasse peacefully and underscored that demonstrators should avoid violence and incitement. The Secretary General condemns in the strongest terms the violence today in Cairo that occurred when Egyptian security services used force to clear Cairo of sit-ins and demonstrations. While recognizing that political clocks do not run backwards, the Secretary General also believes firmly that violence and incitement from any side are not the answers to the challenges Egypt faces. أعتقد إن بعد إعلان حالة الطوارئ وإن سيادة الرئيس كلف القوات المسلحة بالنزول لمعاونة الشرطة، هيبقى في تنسيق كامل بيننا وبين القوات المسلحة، وهيتم مش هنسمح بأي اعتصام آخر في أي ميدان من ميادين الجمهورية مهما كلفنا من تضحيات. وقد أسفرت أعمال المواجهة خلال اليوم عن الاستشهاد عددا من رجال الشرطة الأبطال الذين سيذكر التاريخ بسالتهم وتضحياتهم في الزود عن وطنهم وإرادة شعبهم، وأصيب العدد الآخر. Looking more broadly at the situation in Egypt, this violence is not going to solve anything. What is required in Egypt is a genuine transition to a genuine democracy. That means compromise from all sides, the president, Morsi supporters, but also the military. That's what needs to happen. We don't support this violence. We condemn it completely. It's not going to solve the problems. Bir defa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin süratle toplanması gerekmektedir. Efendim filanca buna evet der veya hayır der. Buna herkesin bir defa atılması gereken adımlar noktasında evet demesi gerekir. Giungono purtroppo notizie dolorose dall'Egitto. Desidero assicurare la mia preghiera per tutte le vittime e i loro familiari, per i feriti e per quanti soffrono. Preghiamo insieme per la pace, il dialogo, la riconciliazione in quella cara terra e nel mondo intero. Given the depths of our partnership with Egypt, our national security interests in this pivotal part of the world, and our belief that engagement can support a transition back to a democratically elected civilian government, we've sustained our commitment to Egypt and its people. But while we want to sustain our relationship with Egypt, our traditional cooperation cannot continue as usual when civilians are being killed in the streets and rights are being rolled back. As a result, this morning we notified the Egyptian government that we are canceling our biannual joint military exercise, which was scheduled for next month. Going forward, I've asked my national security team to assess the implications of the actions taken by the interim government and further steps that we may take as necessary with respect to the U.S.-Egyptian relationship. كده على وجه الارض ان الجثث تترمي في الشارع ومفيش حد يدفنها. يطلع مسؤول يطلع تصريح بدفن الناس ديت. الناس دي مسلمين مش يهود. اللي حصل دي مجزرة يسأل عنها كل واحد في مصر سكت وأيد السيسي بهذا المنظر. Algunas informaciones de las últimas horas para tratar de poner en contexto. El primer ministro del actual gobierno de Egipto propuso la disolución legal de la Hermandad Musulmana, pero esto está referido a la organización no gubernamental que se armó como Hermandad Musulmana en los últimos meses a raíz de un conflicto judicial. Esto no está referido al partido de la Hermandad Musulmana, el Partido por la Justicia y la Libertad, que es el que ganó las elecciones y llevó a Morsi al gobierno posteriormente
depuesto, pero digamos es un gesto, pero no es no se debe interpretar como que prohíbe al partido que fue depuesto con Mursi. Yo creo igual que lo quieren destruir completamente. Sí, claro, bueno, pero lo quieren destruir completamente. Pero no legalmente, me parece que los medios son otros. No es fácil. Sí, de eso ahora te quería preguntar, Pedro, justamente porque también qué es lo que está pasando con la hermandad musulmana y qué está pasando con los aliados y otros sectores que políticamente no estuvieron de acuerdo o no, por lo menos no participaron del derrocamiento de Mursi, pero que tienen sus diferencias. El otro tema que quería mencionar, bueno, justamente hablando de otros sectores políticos, que en esta semana se produjo la renuncia al gobierno de El Baradei. El vicepresidente, exactamente. El vicepresidente que había sido convocado, uno de los hombres ahí que era considerado una de las piezas, por lo menos clave, no sé si clave, pero por lo menos expectante dentro del espectro político de Egipto. Complejo, ¿no? Con Telma Luzani discutíamos mucho lo que había pasado el 3 de julio, si había sido un golpe de Estado o no. Más allá de eso, está claro que acá lo que se trata es el retorno del viejo régimen. O sea, la gente de Mubarak, acá es la policía y el ejército que está reprimiendo a los hermanos musulmanes, que además en la época de Mubarak fueron combatidos los hermanos musulmanes, aunque tuvieron una relación de idas y vueltas con el poder de Egipto. Además nombraron a 19 gobernadores militares en diferentes zonas del país. Mursi había nombrado a gente de él, los sacaron y pusieron gobernadores militares, y la represión es clarísima. Acá quieren destruir a los hermanos musulmanes. El problema lo tienen estos sectores liberales que, como vos mencionabas al Premio Nobel de la Paz, El Baradei, que renunció por la represión, que apoyaron a las Fuerzas Armadas en la destitución de Mursi, que salieron a las calles, eso fue parte de nuestro debate, salieron a la calle para pedir la destitución de Mursi, y ahora se encuentran con que al que destituyeron lo están reprimiendo de una manera feroz. Entonces, ¿qué hacer? Se encuentran entre las Fuerzas Armadas, a quienes no quieren apoyar la represión, y los hermanos musulmanes, a quienes tampoco quieren apoyar. Lo que pasa es que los hermanos musulmanes se van a mantener en las calles. Es ingenuo pensar que un partido que tiene una tradición de 90 años, casi 90 años de vida, que además tuvo un presidente, el primer presidente electo democráticamente, se van a ir a sus casas y van a aceptar. De hecho, hubo represión el miércoles y convocaron otra vez a salir a las calles. Hubo represión ayer y están convocando otra vez a salir a las calles. Ellos piden que vuelva Mohamed Mursi a la presidencia, un Mohamed Mursi que todavía ni siquiera sabemos dónde está, porque está detenido, incomunicado. O sea, hay un panorama realmente extremadamente complejo. Hay inclusive, Pedro, algunas informaciones que indican, y no informaciones justamente que provengan del gobierno o de otro sector que tenga alguna intencionalidad de descalificar estas protestas. Hay una intención de resistencia armada, inclusive, de parte de los hermanos musulmanes, que hubo enfrentamiento de disparos desde ambos lados, obviamente con una policía que estaba preparada para arrasar con todo eso, y evidentemente los resultados son los que estamos teniendo, cientos de muertos en cada vez que se producen este tipo de refriegas, pero evidentemente la decisión política es muy fuerte, la de los hermanos musulmanes, de hacer frente a esta situación, uno diría, sin ningún límite hasta dónde se puede llegar. Sí, yo creo que ellos apuestan también a conseguir cierto apoyo internacional de condena al golpe de Estado. Porque de hecho veíamos antes al primer ministro de Turquía, Turquía, Irán y algunos países árabes condenaron el golpe de Estado del 3 de julio y están pidiendo que vuelva Mohamed Mursi. El problema, como escuchábamos recién a Barack Obama y algunos países europeos, que condenan la violencia en general. Obama no quiere romper lazos con ese ejército. Es un ejército, el ejército egipcio, muy ligado a los Estados Unidos. Tengo algunos datos que tomé. Déjame agregarle un datito antes que de los datos. Dale. Hubo una expresión de la vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos diciendo que el tema de la ayuda militar no la iban a detener, no la iban a suspender por este motivo, que estas eran cuestiones de seguridad y equilibrio regional, por lo cual el tema de la ayuda militar de Estados Unidos a Egipto no se detenía pese a la situación. Es que ahí está la clave, lo que vos decís, el equilibrio regional. Para ellos implica Israel. El temor que tienen es que romper lazos
con el ejército de Egipto puede implicar un giro nacionalista del ejército de Egipto y ahí poner en cuestionamiento la buena relación que sigue teniendo el ejército de Egipto con el Estado de Israel. Sí. Yo te quería aportar algunos datos. Desde 1979, cuando se firma el acuerdo de paz entre Egipto y el Estado de Israel, el ejército de Egipto recibió, bueno, y el Estado, 66.000 millones de dólares. Reciben más de 1.300 millones de dólares por año. Recibieron más de 1.000 tanques de regalo. Los datos los tengo de Marwan Villar, un analista que escribe regularmente en la cadena Al Jazeera. Más de 220 aviones. En el 2011, un cuarto de toda la ayuda militar extranjera de Estados Unidos fue a Egipto. 500 oficiales de alto rango se educan cada año en Estados Unidos. Esto implica una estrecha vinculación. ¿Y por qué Estados Unidos no habla de golpe de Estado? Igual que en Honduras. Hablar de golpe de Estado militar implica, por cuestiones de la legalidad de Estados Unidos, tienen que dejar de brindarle ayuda militar al ejército egipcio. Y esto cuestiona lo que vos decías respecto de la estabilidad. Nadie sabe qué puede pasar. De hecho, nadie sabe qué puede pasar ahora. Estamos hablando de un gobierno que tiene apenas un mes. Recordemos esto, ya renunció el vicepresidente. Cada vez más los hombres del ejército ocupan un lugar más fuerte. Ahora, ¿qué van a hacer todos estos sectores? Para mi juicio, esta es la gran pregunta. ¿Qué van a hacer estos sectores que salieron a las calles para derrocar a Mursi, que están en contra de la represión, pero no quieren apoyar a los hermanos musulmanes, pero son los que salieron a las calles también en el 2011? ¿Triunfa la contrarrevolución? Creo que es el gran signo de pregunta, y yo reitero lo que tantas veces he dicho aquí. Para mí estamos todavía frente a un proceso. Por eso siempre lo comparamos con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no es que de la noche a la mañana consiguió libertad, fraternidad, igualdad. Rodaron muchas cabezas, pero uno recuerda el momento del 14 de julio pensando que en ese momento todo fue bonito, lindo, la igualdad de libertad, fraternidad. Fue un proceso que duró años, con avances, retrocesos, corte de cabeza, guillotina. Lo digo para pensar, las comparaciones son odiosas, pero ayuden para pensar. Yo creo que esto todavía no está cerrado, incluso aunque el ejército controle absolutamente el poder. Hay algo novedoso, que en el 2011 derrocaron a Mubarak. Y esto me parece que hace que la población egipcia esté en una situación diferente. Hay un proceso indudablemente que es largo, Estos sectores políticos que vos decís que en algún sentido se espera que tomen la palabra frente a esta situación, a mí me da la sensación de que justamente lo que no tienen en este momento del proceso, en esta instancia del proceso, no tienen espacio. No tiene espacio, efectivamente. Efectivamente. La cuestión se está resolviendo militarmente y por vía violenta en las calles. Lo que estamos viendo desde el exterior en materia de apoyos o críticas me parece que no está ayudando demasiado a resolver la situación. Es como que está dejando que se resuelva internamente por la vía que sea. Vos hablabas de la posición de Turquía, pero casi es una voz casi solitaria la de Turquía, la que está reclamando o la condena. Turquía, Irán. Lo de Arabia Saudita es mucho más endeble y hasta hubo cierta manifestación de apoyo al gobierno de Egipto diciendo, bueno, están reprimiendo al terrorismo que está en las calles. Lo que pasa es que eso tiene que ver con internas que hay en el mundo árabe sunitas, también, claro, sunitas, chiitas dentro de los propios sunitas, claro, tiene muchas patas muy complejas. Los hermanos musulmanes no son apoyados por todo el mundo árabe o los países islámicos. Los hermanos musulmanes, ideológica, políticamente, están muy distanciados de Irán. Lo que pasa es que Irán es consciente de lo que implica un avance del ejército, mayor vínculo con Israel. O sea, hay muchos elementos extremadamente complejos. Con lo cual, esta resolución política hoy pareciera ser que en lo inmediato se define por vía militar. Y es lo que está tratando de hacer las Fuerzas Armadas. E indudablemente, como vos estás planteando, una solución militar que seguramente no va a ser definitiva, no va a ser por lo menos la solución política definitiva, sino que es un proceso que seguiremos viendo, sin lugar a dudas. Seguiremos viendo. Sí, sí. Muy bien.
¿Con qué seguimos? Porque no tenemos a Telma. Pero tenemos a Félix. Pero tenemos a Félix. ¿Quién le da el pase? Hoy vino Félix. Hoy vino ¿Vas a hacer cargo vos de darle pase a Félix? Me hago cargo. Está Félix Taylor, que volvió ¿Cómo le va? con Sí, nosotros, con la un incógnita. gusto. La semana pasada algunos pensaron que la incógnita era Félix Taylor. No. Félix Taylor no estaba, pero no era la incógnita. Hoy Exactamente. está. Es una incógnita en otro Un sentido. saludo a Fontova, sí, eso es cierto. Un saludo a Fontova, que siempre nos sigue. Que se equivocó, que se pensó equivocó. que Taylor era la Exactamente. incógnita. Saludamos Sí. a nuestra traductora de señas, nuestra intérprete, Melissa Fernández, que está con nosotros trabajando hoy. 0800 444 1777 y 4535-0709, los teléfonos para comunicarse con nosotros. Allí han llamado de Villa Adelina Ana, que felicita a Telma justamente por su distinción. Anunciación de Isidro Casanova también felicita a Telma y a Atilio Borón y al resto del equipo porque es un programón, dice Visión 7 Internacional. Ricardo de Chacabuco felicita a Telma por el premio y Estela de Neuquén los felicita por el programa. Bueno, muchísimas gracias. Pero claro, ustedes saben que además estos teléfonos y la red social Facebook en Yo Veo Visión 7 Internacional nos permiten estar comunicados y como siempre van a poder llamar a estos teléfonos para decirnos de quién se trata la incógnita de hoy o el personaje de hoy, que ya ponemos en marcha nuestro habitual pregunta de cada sábado. La incógnita de hoy tiene que ver con nuestro personaje que nació en Junín, que desde pequeño aprendió los oficios manuales realizados por sus padres y algunos aspectos del trabajo de escultor con un herrero italiano. Interesado por el arte que hizo nuestro personaje, tomó clases de dibujo y pintura. ¿De quién estamos hablando? 0800 444 1777 4535 0709. Nos vamos a la primera pausa en Visión 7 Internacional, no sin antes adelantarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Horacio Cartes, flamante presidente de Paraguay. Su asunción marca el regreso al poder del Partido Colorado y el fin de la suspensión del país en los organismos de integración regional. Luego de la pausa en Visión 7 Internacional. Pero también, 2 años después de la primavera árabe, que terminó con la dictadura de Ben Ali, el asesinato de un diputado enfrenta al gobierno tunecino y a la oposición, poniendo en riesgo la prometida transición democrática. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, aquí en Visión 7 Internacional.